necesitamos la obra redentora de Cristo. Realmente reconocemos en nuestro corazón que necesitamos un Salvador, y viene un total y real arrepentimiento del corazón. Y el arrepentimiento no es nada más que poder reconocer lo perdidos y podridos que estamos en ese mundo, o aún en medio de una situación religiosa, y poder decir: Señor, necesito de la vida tuya, necesito de esa vida que tú has venido a traer, y a traerla en abundancia. Entonces, nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos ha llamado a esta ciudad para predicar esas buenas nuevas de salvación, sin ninguna otra pretensión de que usted pueda realmente conocer al Dios de las Escrituras y pueda establecerse en la verdad de su palabra. Quiero decirles, antes de ir a la palabra, que hemos estado orando para que Dios nos haga visibles en esta ciudad, porque nosotros tenemos una ubicación poco usual para una iglesia hispana, porque la mayoría de iglesias hispanas están al sur de Omaha, pero nosotros tenemos una posición geográfica un poco diferente, y tenemos tal vez dos cosas en contra. La primera, la ubicación. Mucha gente se le hace muy lejos manejar desde su lugar donde vive hasta aquí, pero algo que yo puedo creer es que muchas veces manejamos más lejos cuando conseguimos un lugar que nos gusta la comida. No importa cuánto tengamos que manejar, pero allá llegamos. Cuando vamos a buscar algo que nos gusta en algún mall o en alguna tienda, no importa cuánto tengamos que manejar, pero allá vamos. Entonces, definitivamente la distancia no es el problema. El problema real es la motivación del corazón, y lastimosamente nos han enseñado a vivir bajo parámetros religiosos. El segundo problema que tenemos es que años atrás, aquí en este lugar, se reunía una iglesia neopentecostal, no sé, que les prestaban el lugar, y el pastor era un pastor colombiano, o el señor que dirigía solo un señor, porque no es mi pastor. La persona que hace una situación como la que él hizo queda totalmente descalificado según la Biblia para ejercer algún servicio para con Dios. Pero este hombre tenía aquí y congregó a mucha población hispanohablante, pero resultó que él estuvo en adulterio con una señora aquí, y él era colombiano. Entonces, muchas de las personas, cuando les dicen, o ustedes invitan a alguien aquí a la iglesia, y el pastor, él es colombiano, no, ese señor no queremos saber, olvídese, porque no se asocian con ese colombiano que hizo aquí ese estrago. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros compramos este lugar y lo remodelamos. Los que vivían antes se pueden dar cuenta que el piso es diferente, las sillas son diferentes, las pantallas son diferentes, todo, hemos cambiado varias cosas. Y ahora está establecido aquí, compramos este lugar, porque la iglesia, que es nuestra iglesia hermana, la iglesia Miracle Hills, en la mañana ellos estaban prácticamente a punto de extinguirse, estaban a punto de morirse, estaban a punto de desaparecer. Y nuestro ministro ejecutivo, Robin Stokes, nos dijo: yo no voy a permitir, mientras yo esté en medio como ministro ejecutivo, no voy a permitir que una iglesia se cierre. Y lo que él hizo fue que vendimos la propiedad que teníamos en Benson, que fue donde nosotros estábamos ubicados, y era una propiedad que, además de tener las oficinas de American Baptist, además de tener nuestro templo hispanohablante, encima teníamos apartamentos que eran de renta para precisamente sostener parte de lo que era el proceso administrativo de American Baptist y ayudar a otras congregaciones. ¿Qué se hizo? Se vendió esa propiedad y se compró esta. Se compró toda esa propiedad, y entonces ayudamos a los hermanos de Miracle Hills para que no desaparecieran. Estamos nosotros aquí, y adicionalmente las oficinas de American Baptist que están aquí ubicadas. Entonces, creo que estamos haciendo una obra en esta ciudad, y estamos caminando en la fe que el Señor está orando. ¿Nos faltan muchas cosas? Claro que sí. Somos una iglesia relativamente nueva. Somos una iglesia que estamos entrando en nuestro 6º año de fundación, pero por lo general, una iglesia realmente se establece y se fundamenta después entre los 11 y 15 años en que es establecida. Entonces no vamos sino como por la mitad. Pero sin embargo, hemos visto la mano y el cuidado del Señor en medio de cada una de estas cosas. Y la motivación nuestra, y hablo nuestra, de mi esposa, mi hijo y yo, es que podamos ser una evidencia y podamos realmente predicar el Evangelio de Cristo, que usted pueda venir, acercarse a Dios a través de las verdades bíblicas, sin manipulaciones, sin torcer las Escrituras, y sin que usted se crea fábulas y mentiras solo para ser acariciado y manipulado, como muchos quieren hacer.
La Biblia dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 que una de las características del hombre que sirve a Dios es que no debe ser ávido de ganancias deshonestas. Y hay ganancias deshonestas de muchas maneras, pero una que es particular es cuando el hombre que Dios determina para estar frente a una congregación como pastor empieza a cambiar su mensaje o empieza a diluirlo para que las personas no corran y no se vayan, o para que las personas estén ahí cómodas. Entonces ya esa persona está teniendo en su corazón una situación que quiere una ganancia deshonesta. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se vaya para que las finanzas de la iglesia no se vengan abajo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Cristo, predicada y proclamada no solo a través de la predicación, sino también de la evidencia. Y creo que yo a cada uno de ustedes les he dicho, y por eso siempre a mi esposa la presento. Ella es mi esposa, Elidalicia Trujillo Castro. Es la única esposa que he tenido, es el amor de mi vida, la mujer que amo, y le digo, usted, cuando no me vea con él y me vea con alguien extraño, acérquese y dígame, oiga, ¿cómo está la pastora Alicia? Eso no pasa, pero sí llegase a pasar. Usted es el primero que es llamado a decir, oiga, ¿dónde está? Y si ya me ve demasiado loco, alguien viene a la humanidad, páseme por encima de su carro, que yo ya tengo un papel firmado que me aplaste ya, igual libra el mundo de un problema. ¿Ok? Entonces, dicho esto, yo quiero que hoy vayamos a la palabra de Dios, que vayamos a la Biblia, pero antes de eso se me había olvidado decirles algo. Habíamos orado que la verdad de mi vida fuera notorio. Ayer, esta semana nos contactaron de un empresario de aquí de la ciudad. Él se llama Sagaray Kurum, él es de Nepal, y él tiene varios negocios aquí en la ciudad. Y él nos quiso tomar a nosotros como familia. Él va a salir, van a ubicar su vida en un programa en Nepal que se llama Good Morning Nepal, como decir Good Morning America, pero en Nepal. Y él nos invitó a que hiciéramos parte de ese video que van a presentar allí. Y él nos presentaba como una familia de ejemplo, como una familia que para él ha sido la que muestra principios de amor y de claridad, y sobre todo, a través de Juan Pablo sale hablando ahí en el video. Y una de las cosas que Sagaray decía es, en él se puede ver la calidad de papás que son ustedes. En él se puede ver el trabajo que ustedes han hecho en la vida de Juan Pablo. Y Sagaray quiere mucho a Juan Pablo. Y ayer se rodó el video, más o menos en 3 semanas estará dándose a conocer. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en medio de nosotros, aunque tal vez nosotros no nos percatamos de lo que está sucediendo, pero Dios está orando de una manera especial. Hemos orado y seguimos orando en estos miércoles precisamente para que Dios nos haga visibles en esta ciudad, porque mucha gente ni siquiera sabe que nosotros estamos aquí. Pero creemos que la mejor evidencia y la mejor forma de darnos a conocer es a través de cada uno de ustedes, de su vida realmente transformada por el poder de Dios, siendo una evidencia de ese amor del Padre y realmente mostrando una comunidad que camina en el amor de Dios y que se fundamenta en la hermandad y en el vivir realmente con liberalidad juntos como lo hacía la iglesia primitiva. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero invitar que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2. Cuando esté ahí, le pido que se ponga sobre sus pies. Si tiene alguna cosa que se le imposibilite, no lo haga, pero si usted es normal, tiene la capacidad normal para desplazarse, le pido por favor que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la inerrante, profunda, indiscutible, irrefutable, victoriosa, sublime palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 2. Allí Pablo le está hablando a aquellos colaboradores de la iglesia de Corinto y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra que en esta tarde va a ser expuesta. Te pedimos en el nombre de Cristo que traigas luz a nuestro entendimiento y que podamos realmente entender, Dios, lo que tu palabra establece y dice. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú, Señor, te reveles a los corazones que aún no lo has hecho y que traigas claridad a cada corazón y a cada vida de acuerdo al caminar en Cristo y el proceso que está viviendo. Sabemos fielmente, Señor, que tú tienes tu mano extendida sobre todos aquellos, Señor, que tú has buscado, sobre todos aquellos, Señor, que tú agrupas y que tú, Señor, estableces como tus hijos, según Juan capítulo 1, versículo 12. Venimos delante de ti hoy, Señor, pidiéndote que por favor nos redargullas, nos exhortes, nos consueles y nos animes de acuerdo al propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros y que tu palabra realmente se pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Si aún hay alguno que no esté de acuerdo con esa palabra, yo le invito a que aún en medio del respeto pueda mantenerse allí, sabiendo que el Señor es Dios de sus hijos, de aquellos que le ha llamado, que el resto somos solo criaturas de Dios, pero que aún así Él extiende a través de la creación, muestra sus maravillas y muestra su gloria. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar en esta hora. Yo quiero hablarles hoy bajo el tema dos verdades molestas para cristianos acomodados. Dos verdades molestas para cristianos acomodados. Y usted podrá decir, bueno, pastor, pero eso suena como un poquito fuerte. Pero creo que es necesario que nosotros podamos entender y podamos ubicarnos dentro de lo que realmente es vivir a Cristo. Porque el hecho de que tú te congregues en un lugar, o que eres parte de una asamblea, o que eres parte de un templo o de un rito religioso, no te hace anticristiano, no te hace hijo de Dios. Entonces, es necesario que podamos nosotros hablar con claridad. Es mi responsabilidad el poder hablar a usted con claridad de aquellas cosas o de aquellas verdades molestas o incómodas que muchas veces pueden tocar o herir algunas susceptibilidades, pero que definitivamente son necesarias que conozcamos. La verdad nos incomoda, porque somos seres humanos y a los seres humanos nos gusta que nos hablen con la verdad, porque la verdad nos confronta, la verdad nos remueve y la verdad provoca en nosotros sentimientos y emociones que muchas veces van en contra de nuestra comodidad y van en contra de lo que nosotros definitivamente queremos representar o mostrar al mundo. Una de las cosas que siempre he dicho y que me afianzo en ella es que los seres humanos no somos lo que mostramos, los seres humanos somos lo que escondemos. Lo que realmente somos a solas, lo que realmente pensamos en nuestro interior y lo que realmente ejecutamos y tenemos en nuestro corazón. Por eso Jesús siempre hablaba al corazón de las personas y no hablaba a la apariencia que tenían o que mostraban. Hay personas que se muestran con una gran agresividad y apatía, pero lo único que tienen en su corazón es un profundo dolor, es una profunda tristeza y es un corazón totalmente roto y actúan muchas veces como un animal herido. Si usted ve un animal que está herido y usted va a querer ayudarle, lo primero que va a hacer ese animal es tratar de atacarlo, porque el dolor que tiene dentro no le permite comportarse de otra manera. Es un instinto de conservación. Hay personas que viven en su posición de tristeza, de amargura, y es una forma de gritarle al mundo lo mal que están. Pero aún así muchos no se detienen a mirar eso. Solo nos paramos en los parámetros de decir, son personas rebeldes, son personas llenas de esto, llenas de aquello, llenas del otro. Pero lo único que tienen en su corazón es una herida que tienen que sanar. De la misma forma, muchas veces la verdad no nos hace estar bien delante de las personas, porque con una pequeña mentira podemos arreglar la situación. Entonces es más fácil mostrar ciertas actitudes o condiciones para quedar bien con los demás. Y lo más triste de todo esto es que a nosotros nos gusta quedar más bien con las personas que con Dios. La verdad nos importa más que piensa el otro, a qué piensa Dios de nosotros. Y eso somos. Entonces la verdad, cuando viene a nuestra vida,
automáticamente altera nuestro comportamiento, porque nos pone en evidencia. Y al ponernos en evidencia, nos molestamos, nos chocamos, porque nuestra carne aflora. Muchos de nosotros venimos a la congregación solo para estar allí chateando con nuestro teléfono. Por eso yo digo que esto es un elemento que tenemos que usar para comunicarnos, pero definitivamente no hay como ir a la Biblia de papel. Tener el contacto con el mundo. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de las famosas verdades incómodas. Pero ¿qué es en realidad una verdad incómoda? Es cuando se nos dice algo que no queremos escuchar. Es cuando se nos dice algo que no queremos precisamente enfrentar o darle la cara. Algo que nos demuestra muchas veces que estamos equivocados, pero que definitivamente no queremos reconocerlo porque nuestro ego, nuestro orgullo, la construcción del yo que tenemos, se va a ver afectada. Es una verdad que nos hace reaccionar definitivamente frente a nuestro estilo de vida. Y cuando nosotros vemos esta porción, aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 6, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo que predicar o decirles a esta iglesia algunas verdades que eran incómodas a los cristianos de la iglesia primitiva, a los cristianos de la iglesia de Corinto. Tuvo que decirles cosas que tal vez para ellos no fueron tan agradables de escuchar. Como tal vez esa verdad que nosotros leemos en el texto que iniciamos, cuando vemos en el versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Y nos damos cuenta nosotros que él claramente les expresó que no podía hablarles como cristianos espirituales, sino como personas carnales o personas inmaduras, como niños en Cristo, como recién convertidos. Y lastimosamente hoy día pasa exactamente lo mismo. Encontramos personas que llevan 10, 15, 20, 25 años yendo a un templo diciendo que son cristianos, pero se comportan peor que niños, o peor que mundanos o carnales. ¿A qué estamos jugando nosotros? ¿Cuál es nuestra posición real frente a la situación? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón real? Porque nos han enseñado un Dios que no es el bíblico. Nos han enseñado un Dios al cual podemos correr para que nos haga los mandados o lo que necesitamos, pero en el momento que ya no lo necesitamos, lo desechamos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nos enseña la palabra. Nos han enseñado que nosotros somos los que aceptamos a Cristo, cuando los que necesitamos realmente aceptación de Él somos nosotros. Él no necesita ser aceptado por nadie. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él seguirá siendo el mismo con usted o sin usted. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él. Entonces, cuando nosotros vemos esa verdad, entonces el apóstol Pablo tiene que hablarles a estas personas como personas naturales, sabiendo que ellos ya estaban establecidos como congregación, porque si usted lee la historia de la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto fue plantada y fue naciendo en el Espíritu, pero poco a poco se fue deformando y perdiendo y se fue volviendo una iglesia carnal, una iglesia mundana, una iglesia que en vez de afectar al mundo con el Cristo que predicaban, fue una iglesia que se dejó afectar por el mundo en que vivía. Y no es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy. Hoy hemos tratado de traernos el mundo para la iglesia. Hoy hemos tratado de traer diversión. No somos un parque de diversiones, no somos un teatro. Somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor debe pararse en la verdad de ese Señor y demostrar el poder de Dios a una generación que está perdida y depravada. Estamos perdidos en una vida de delitos y pecados y nos regodeamos aún de ello, porque nos gusta vivir bajo el principio de nuestra carne. Así que en ese día yo le invito a reflexionar en algunas verdades que voy a hablar en esta tarde,
que son tal vez incómodas, para aquellos cristianos que están cómodos en un estilo de vida que tal vez no agrada a Dios. Un estilo de vida que no va de acuerdo a lo que la Escritura dice o a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces, quiero invitarlo que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24 y 25. Y entonces, allí nosotros podemos ver cómo en esta carta, desde el capítulo 9, nos habla del sacrificio, cómo quita nuestro pecado. Y cuando usted lee capítulo 9 y capítulo 10, allí claramente el escritor de los Hebreos, que no se sabe quién es, se supone que por el modo de escritura, unos se lo aducen a Pablo, pero que definitivamente no se ha determinado claramente quién fue el que lo escribió. Y dice allí claramente, desde el versículo 22, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero. Esa es la primera característica que debemos tener nosotros, sinceridad. ¿Y saben que hoy día hay muy pocas personas sinceras? Hoy en día hay pocas personas que realmente se muestren como son, que realmente puedan abrir su corazón y ser realmente quienes ellos son. Hoy día la mayoría de personas manejan un estilo de vida un poco prevenido, un poco cerrada, un poco aparente. Y aún cuando venimos aquí, tratamos de tener esa misma cualidad, esa misma careta para con Dios. Cuando Dios conoce nuestro corazón, Él sabe quiénes somos. Y muchas veces descaradamente venimos a una levantar los brazos sin ni siquiera reconocer nuestra situación. Aquí dice que nos debemos acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre o convicción de fe, purificados los corazones de ¿qué? De la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hemos visto en nuestro estudio bíblico que es el agua. Para los que no lo saben, el agua tipifica la palabra. Versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Ir y venir, estar aquí, estar allá. Eso es fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Cristo. Porque fiel es el que prometió. Él es fiel en sus promesas. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea que las promesas de Dios realmente se cumplen. Pero lastimosamente hay muchos lugares donde el fetichismo y el esoterismo se mueven y son rampantes a la orden del día. Entonces está el profeta de moda, la profeta de moda, el adivino de moda que te va a decir lo que tú quieres escuchar, que va a burlarte, va a lisonjearte, va a manosearte con sus palabras, pero que no te va a decir la verdad. Y entonces tú vas a salir hinchado en tu ego, pero podrido y perdido en tu corazón. Y esa es la generación que se ha construido en ese tiempo. Esa es la generación que se ha estado levantando en medio de nosotros desde el siglo pasado y este siglo. Hemos venido creando un Dios de emociones y de sensaciones, y no realmente fundamentado en principios y en verdad. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿qué? Al amor. ¿Cómo vivimos nosotros realmente? ¿Estimulados en el amor? ¿O estimulados en la ley que tú me la haces, me la pagas? Tú me la haces, no te la vas a acabar. Tú me la haces, vas a ver. Y decimos que conocemos a Cristo. Conocemos el fundamento y el principio de una persona que realmente es cristiana. Otros simplemente se reúnen en un templo para convivir, para comer, para charlar. Iglesias así hay muchas.
donde usted come, se ríe, pasa pachanga, hay bailarinas aquí, hay un stage, hay luces, está la gran orquesta, mueven mis emociones. Pero qué lejos estamos realmente de adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Entonces, dice, estimulándonos al amor y a qué? Y a las buenas obras. Usted por buenas obras no se va a salvar. Pero una vez usted salvo y nacido de nuevo, entonces usted ha sido preparado para esas buenas obras. Que es diferente. No es el fin, sino es el efecto. No es el origen, es la consecuencia de vivir en Cristo. Y luego dice, versículo 25, no dejando de congregarnos, ¿como qué? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y ese pedazo no nos gusta mucho, porque exhortar significa regresar al camino, hacer que se encamine nuevamente. Y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Nosotros no podemos negar que a través del fenómeno que hemos vivido de la pandemia, el año pasado que tuvimos y estos meses que han caminado, el haber estado en cuarentena y el haber estado de pronto encerrados en casa, muchas personas han dejado de congregarse en sus iglesias, muchas personas han dejado de lado tal vez el reunirse y se han conectado a cultos virtuales y a través de las redes sociales. Y esas personas están aquí diciendo que se congregan, pero lastimosamente muchas ya ni siquiera tienen una conexión a nivel virtual. Yo le voy a decir algo. Nosotros atravesamos toda la pandemia sin parar de congregarnos. Y cuando empezó la pandemia, y aquí son testigos la mayoría, que yo les dije, usted es libre de quedarse en su casa, si usted tiene miedo, no hay problema. Usted puede tomar la decisión que usted crea pertinente, that's okay. Pero dije lo mismo que dijo Josué. Mi casa y yo serviremos a Dios y estaremos aquí. ¿Se lo dije así o no? Y aquí hemos permanecido hasta el día de hoy. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de amor, perdón, no espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pastor, pero entonces usted es una persona imprudente. No, nosotros cumplimos con los protocolos de la ciudad. La ciudad decía que podíamos reunirnos hasta 10 personas, nos reuníamos las 10 personas y si alguien no iba a llegar teníamos un protocolo. Aquí habían 10. Si llegaban 4, de aquí de los que estaban sentados salían 4 por esa puerta y llegaban y seguíamos con los mismos 10. Porque en momentos así es que la iglesia del Señor debe explotarse. En momentos así es que la iglesia del Señor es que permanece. Usted revise la historia de la iglesia y revise la historia del pueblo de Israel. Ni se encuevaron, ni se asustaron, ni se comieron las uñas. Pero para eso necesitamos realmente tener al Dios de la Biblia en nuestro corazón, que tengamos la firmeza y la convicción para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo este mundo va a conocer el poder de nuestro Dios si nosotros estamos comiendo las uñas peor aún que los que están afuera? La Biblia no dice que si morimos para Él morimos y que si vivimos para Él vivimos, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Pero muchos desde la comodidad se escondieron allá y desde la virtualidad empezaron a hacer sus servicios. Les tengo noticias. La iglesia del Señor jamás podrá ser virtual. La iglesia del Señor es presencial, es congregacional. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia virtual, si a usted no le gustó el mensaje, usted lo saca y hasta luego. Aquí, si no le gusta el mensaje, igual por respeto se lo aguanta. Por no hacer el oso de pararse e irse, se lo aguanta. Y esa palabra la va a tener que escuchar. Aquí usted va a tener que aprender a amar a aquellos que son difíciles. A través de la virtualidad, usted no le ve la cara a nadie. Usted es un anónimo. Y usted está acostado, echado, o como quiera, y no importa. Y yo te digo algo. La iglesia que se fundó en el libro de los Hechos es la iglesia que hoy camina, es la misma, con el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y es la iglesia del camino, la iglesia
en donde se juntaban, donde se congregaban, donde estaban y perseveraban en la iglesia y partían el pan en las casas. Pero lastimosamente muchos cristianos en esta pandemia se acomodaron espiritualmente en su vida cristiana. Se acostumbraron ya a congregarse y lastimosamente también hay muchos otros que tienen la idea de congregarse, que es algo opcional en su vida. Hay personas que se congregan de acuerdo al ánimo que tienen. Si todo bien nos congregamos, pero si todo está mal, no tengo ganas de ir. Cuando ahí es donde usted más puede venir, porque aquí va a recibir una palabra que va a alentar su espíritu. Estoy enfermo, me siento mal. Ahí es cuando usted tiene que venir, porque la palabra de Dios tiene el poder y el efecto no solo sobre su corazón, sino sobre su cuerpo. Ahí es que todo parece ir mal, pues ahí es donde usted tiene que venir, porque allí es donde la palabra de Dios lo va a alentar y usted va a poder levantarse en el poder de su casa. Pero lastimosamente, muchos, y en este país han tomado que el congregarse es algo opcional. Si quiero, si no quiero, si estoy de ánimo, si no estoy de ánimo, si me parece, si no me parece. Y que nosotros podemos vivir una vida cristiana y nos hemos vendido esa idea sin tener la necesidad de congregarnos en una iglesia. Pero yo le tengo noticias. La única forma que el Señor estableció en la Biblia para que usted y yo nos desarrollemos se llama iglesia. No hay otra. Ay, pastor, yo voy a leer la Biblia en mi casa. Mira, ¿quién le miente? Si a usted le cuesta venir a un servicio que dura 2 horas por semana, ahora me va a decir que se va a meter a estudiar la Biblia en su casa. Cuando tiene Netflix, cuando tiene Xbox, cuando tiene PlayStation, cuando tiene Internet. Por favor, ¿a quién queremos engañar? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y muchas veces nosotros nos volvemos cómodos en esa situación. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer y comprender que la palabra de Dios nos enseña la necesidad, óigame bien, la necesidad de congregarnos. Entonces, esa primera verdad incómoda que yo le quiero decir hoy es que si usted es cristiano, si usted dice vivir en Cristo, congregarse es parte de su vida fundamental como cristiano. Se lo repito, congregarse es una parte fundamental de su vida como cristiano. La palabra de Dios nos hace un llamado directamente a no dejar de congregarnos. Y mucha gente dice, ay, es que el pastor quiere que nos congreguemos porque no se le baje la plata. Pues mismos, les digo una cosa. Los que nos conocen desde el inicio saben que a nosotros no nos mueve eso. Si usted y su dinerito quieren hacer lo que quieran, está bien, es perfecto. Porque el Dios que predicamos es nuestro Redentor que vive y permanece para siempre. Y esto no es un propósito de mío, eso no es mi negocio, eso no es mi fruto de mi vida. No, yo aquí soy solo un servidor. Y yo tengo tan claro que el día que Dios me diga, Pedro, terminaste tu obra en Omaha, y me diga, pase para el Congo, para Haití, para China, de otras para Colombia, yo no tengo ningún problema. Porque yo sé quién es mi Redentor, yo sé quién es mi Dios. Y es algo que usted necesita también entender y saber. Necesitamos nosotros entender que Dios nos hace un llamado directamente a no dejar de congregarnos, aunque podamos ver a otros cristianos que tienen la costumbre de no congregarse constantemente. ¿Saben por qué el cristianismo hoy está tan devaluado? Porque nadie cree muchas veces. Aún ni siquiera los que se congregan creen en Dios como tal, a causa de la misma posición que vemos en otros. Somos seres humanos que aprendemos por imitación, que aprendemos por modelo. Si yo veo que Juanito se lanza cumbre abajo, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Pero el Señor quiere realmente escribir y establecer un carácter en nuestras vidas. La iglesia del Señor tiene que ser notada, tiene que verse en su carácter, en su posición, en su búsqueda, en su santidad. Si no, hermano, hemos creído. ¿Cuál es el sentido de reunirnos
Si nosotros no estamos establecidos en la verdad bíblica y no estamos viendo la vida abundante del Señor. Ahora, esta es otra excusa para que no digan, no, yo estoy suficientemente mal, no, yo voy cuando esté bien, qué error tan grande. Porque le cuento que la iglesia no fue establecida con gente perfecta y con gente que estuviera bien, fue establecida con los peores. O si no, vienes en un espejo. Yo todos los días que me veo, digo, Señor, tú eres grande, porque has hecho una obra en mi vida. Yo no era el mejor. Yo no era tal vez el más capaz, el más condicionado. Es más, yo nací en un contexto que todas las cosas decían que podía ser el peor delincuente, el peor perdido, o el del barrio y punto. Aquí está una persona que conoce mi historia desde que yo era un niño, mi primo Eduardo, que está sentado ahí. Y yo, algo que les puedo decir, hablábamos en estos días, la descendencia de mi abuela Ana por los Cañón es la familia más grande. Pero en el concepto de los demás, era la familia más paupérrima, más pobre, más miserable, y los que no van a salir del fango. Esa es la idea. Pero Dios es un Dios que toma el dominio menospreciado del mundo y lo levanta para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Yo jamás me imaginé, jamás pensé en la condición en la que yo fui levantado, que iba a poder tener la relevancia que he podido tener hasta el día de hoy, y si la he tenido es por la gracia y el favor de Dios. No es por mí. Mi sueño era ser profesional. Y dado el nivel económico en el cual yo nací y crecí, eso era imposible, porque no había dinero. Y la idea que tenemos siempre es que para estudiar necesitamos dinero. Pero ¿sabe qué le digo? Usted para estudiar y capacitarse lo único que necesita es tener ganas. Yo me presenté a la Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor universidad pública que hay en mi país. Aún la gente rica que tiene dinero quiere estudiar en esa universidad por el renombre que tiene el ser usted profesionalmente. Y le voy a decir algo. Me presenté una vez con todos los temores y todas las incertidumbres en mi corazón. No va a pasar, es difícil. Me presenté para estudiar psicología. Y como electiva o segunda opción, trabajo social. Porque en mi corazón siempre ha estado la vocación de servir a otros. Y me decía que él le pone siempre a usted una segunda opción, por si usted no le pega a la primera. Para el año que me presenté, se presentaron 13,000 personas para psicología. 13,000. Y habían solo 70. ¿Se imagina usted la probabilidad de que un cupo de esos cayera en mis manos? Adicionalmente a eso, yo me estaba rankeando con personas que habían acabado de salir de su high school. Yo ya había salido hacía bastantes años, porque yo no estudié jovencito como ustedes. Yo estudié ya teniendo unos añitos más. Y me presenté. ¿Y qué creen ustedes? Así. En la primera, le di tantas gracias a Dios. Porque mi hermana, la menor, se presentó 5 veces a esa universidad y nunca pasó. Yo vi la gracia de Dios. Dios me permitió cumplir un sueño. Pero si usted me pregunta hoy para qué me ha servido eso, no para mucho. Sin saber, siendo muy joven, fue al seminario bautista en Cali, en la ciudad de Cali. Y estudié 5 años, que es como otra carrera. Y yo jamás pensé que eso me fuera a servir algún día. Pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Y muchas veces nosotros dejamos de congregarnos porque tenemos 1000 excusas. Yo le voy a decir algo, cuando yo me convertí a Cristo, yo fui primero de mi casa. Eduardo sabe bien cómo era mi familia, ¿sí o no? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, ninguno. Es más, éramos hasta religiosos, no profesábamos ninguna clase de religión, la verdad. Cuando el Señor se revela a mi vida a los 12 años,
Verdaderamente fue el primer momento en la vida en que yo recibí un abrazo, el primer momento en la vida en que me sentí amado, el primer momento en la vida en que en medio de una congregación Dios sanó mi corazón. ¿Habíamos tenido una vida difícil? Sí. Mi papá era difícil, sí. Mi mamá también. Yo tenía mi corazón herido a mis 12 años. No creía en Dios. Yo decía, si Dios existe, ¿por qué nos tocó esta vida tan miserable? Pero gracias a esa vida, porque el día que Cristo se reveló a mí, yo pude agarrarme a Él de pies y manos y agradecerle con todo el corazón que Él hubiera hecho ese sacrificio en esa cruz. Gracias a eso, a esa vida tan mala que yo llevé por siendo niño y aún empezando mi adolescencia, puedo yo decir gracias, porque cuando yo lo conocí a Él, mis expectativas, mi vida y todo lo que había en mi campo, en una asamblea, en una iglesia. Y les voy a decir algo, yo pensé que cuando iba a la iglesia las cosas iban a mejorar en mi casa y empeorar. Antes yo podía llegar amaneciendo a mi casa y no me ponía problema. Pero ahora yo estaba en un servicio de oración y eso, y llegaba tardecito y me golpeaban por llegar tarde. Mi papá, que nunca me había golpeado, recuerdo mucho un sábado en la mañana, íbamos a ir a un ayuno a la iglesia y yo me fui y me dijo, ¿y usted para dónde va? Le voy para la iglesia. Y me iba yendo cuando me cogió de atrás y él tenía una, bueno, en mi país se llama peinilla, ahí, no sé, en su país, machete. Y cogió y me dio una planera con ese machete que me rompió la camisa. Y terminó de golpearme, sin embargo, yo fui a la iglesia. Y ese día me arrodillé y lloraba y decía, Señor, ¿qué sentido tiene esto? Pero era tanto el amor de Dios que yo había recibido allí que me llevaba a perseverar en medio de una asamblea. El versículo 25 dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Debemos congregarnos a pesar de que usted vea que otros no lo hacen. Mi hijo, desde que tiene memoria y tiene conciencia, desde que estaba en la barriga de su mamá y antes de nacer, se viene congregando. Eso no lo hace cristiano, eso no lo hace hijo de Dios, porque él necesita encontrarse con Cristo, él necesita que Cristo se revele a su vida. Pero sin embargo, yo le he dicho algo a él, mientras tú vivas conmigo, y mientras tú estés bajo mi techo, y mientras estés bajo mi cuidado, todos los domingos irás a la iglesia, quieras o no. Para fortuna y gloria mía, él ha visto a su mamá hacer una evidencia, y él viene a la iglesia porque él quiere, no porque lo forzamos. Pero mi responsabilidad como papá es enseñarle el principio del amor de Dios en su vida. ¿Se va a equivocar? Claro que se va a equivocar, es un joven. ¿Va a tomar malas decisiones? Posiblemente. Pero de algo que estoy totalmente seguro es que la palabra de mi Dios se cumple. Él mismo lo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Y la Biblia dice, instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuese viejo, no se apartará. ¿Va a conocer el mundo? Claro que sí. ¿Va a caminar allá? Sé que sí. No le ha adornado el mundo, no lo he metido en una burbuja, pero tengo claramente que los principios que ese niño tiene sembrados en su corazón, en su momento darán el fruto. Porque no creo en él, porque él es humano igual que yo. Yo creo en lo que dice la Biblia con respecto a él. Yo he trabajado para que los fundamentos bíblicos estén en su vida. Y eso me asegura a mí que aun cuando sea viejo, no se va a apartar. Una razón para congregarnos, a pesar de que veamos que otros no se congregan. La palabra de Dios en el versículo 25 y 26 de la carta a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que congregarse es algo que siempre ha sido parte de la iglesia desde su inicio.
Hechos capítulo 11, verso 25 al 26. La Biblia nos muestra que el congregarnos está establecido desde el principio. Hechos 11, 25 al 26. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y habla del establecimiento de la iglesia en Antioquía. Dice: después fueron a ver Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron, ¿qué? Allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia. Oiga, los apóstoles se congregaron con la iglesia de Antioquía por un año. Y enseñaron a ¿qué? A mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos. Por primera vez allí en Antioquía. Entonces la palabra de Dios nos muestra que congregarse es algo que siempre ha sido parte de la iglesia del Señor, que siempre ha sido parte desde el inicio. Y si usted dice ser cristiano, y yo digo ser cristiano, somos congregacionales. La palabra de Dios también nos enseña que es necesario congregarnos para escuchar la palabra de Dios y así crecer juntos en fe, de acuerdo a lo que Él estableció. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. Era el artículo del libro de los Hechos. Es el libro que sigue. Entonces no le va a costar mucho trabajo encontrarlo. Y dice la palabra de Dios que ¿cómo viene la fe? Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y en la asamblea, en la congregación, en el templo, en la iglesia, cuando nos juntamos, entonces, escuchando la palabra de Dios, y esa palabra es la que trae claridad. El Espíritu de Dios a través de esa palabra, cuando es bien trazada, es bien predicada, eso va a hacer un efecto en la vida de los oyentes, porque va a venir esa fe salvífica sobre su vida. Y entonces, usted va a poder establecerse en Dios. Porque la fe de la que habla en la Biblia es diferente a la fe que usted conoce y la fe de aquí de la mente. Cuando usted dice, yo tengo fe, si yo sé que me voy a decir, yo sé que usted confesión positiva, no. Esa fe es una fe sobrenatural que le trae convicción, convencimiento. Que aunque usted no vea a Cristo morir, usted profundamente cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios. La palabra de Dios también nos enseña que cuando escuchamos la exposición de la palabra, ilumina nuestra vida para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones correctas, para tomar el camino que el Señor ha trazado, para reconocer también nuestra vida cuando está en una situación de pecado y como también para poder conocer el estado de nuestro corazón. Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Entonces nos damos cuenta que esa palabra de Dios nos alumbra, esa exposición de las palabras de Dios alumbra nuestro entendimiento y nos trae entendimiento, aunque no tengamos una estructura. Porque hay mucha gente que dice, es que yo no voy a la escuela, es que yo no sé, no importa. Hace entender a los simples, a los que no tienen estructura, a los que no saben nada. Porque el Espíritu de Dios y el poder de esa palabra tiene la capacidad de escribir en ti la vida de Dios impresa en ti. Entonces ya no tiene limitaciones, porque tú empiezas a tener la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, tienes una capacidad impresionante. La tuya tal vez es como una nuez. Nuestra mente es chiquita para tratar de meter al Dios grande. Pero la mente de Cristo desarrollada en nosotros nos lleva a entender y a ver el panorama mucho más amplio. La palabra de Dios nos enseña que venir y congregarnos como iglesia, establecidos como una familia, debe ser una alegría para cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros no se alegran. Ay, otra vez la iglesia. Ay, otra vez allá. Es que no es divertido, no, es que nadie le dijo a usted que la iglesia iba a ser divertida. Yo le invito a que estudie la historia de la iglesia. Y en el circo romano,
Usted no veía divertidos a los cristianos porque ellos eran la comida de los leones. Los que se divertían eran los romanos viendo la desgracia del pueblo. Sí. Pero la iglesia no es un sitio de divertimento. La iglesia es un lugar donde el amor de Dios está manifestado, pero es tanta la manifestación de su palabra que te incomoda, que te remueve. Porque es la verdad de su palabra la que nos moviliza, la que derriba cualquier careta, la que derriba cualquier facha o fachada, y la que realmente entra a lo profundo del corazón. Yo recuerdo la primera vez que fui a la iglesia, nadie me invitó. Tenía yo 12 años. Para ese entonces yo ya consumía droga. Y había consumido 2 veces ese día e iba para mi casa con hambre. Porque yo empecé a fumar a los 8 años. Porque empecé a tener vida de calle de los 7 a trabajar. Y le voy a decir algo. Yo iba para mi casa con un hambre tremendo. Y pasé por el frente de la iglesia, les estaba viendo, cantando. Y algo no me dejó pasar de esa esquina. ¿Saben cuál era mi facha? Una pantaloneta de jean, que es un jean recortado. No sé si usted, tal vez a usted no le ha tocado usar eso, pero a mí sí. Tenía una camisilla de ese esqueleto, unos tenis de, ¿cómo se llama eso? De tela, que tampoco de pronto usted le ha tenido que usar. Y yo iba para mi casa y pasé por el frente de ese lugar. Y los vi cantando y llegué al esquina y decía, yo no puedo entrar. No podía pasar de ahí, no podía pasar. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Bueno, no decía, Señor, ¿qué pasa? Sino me sentía raro. Nadie me predicó. Mi casa era un infierno. Mi vida no tenía una proyección tal vez de ser un delincuente o quién sabe qué sea. Pero sin embargo, yo llegué a esa esquina de la 37 Sur con 49 en el barrio Tejada, en Bogotá. Y no podía pasar de ahí. Y me asomaba y había nada. Y yo decía, no, yo puedo entrar ahí. Y algo me decía que tenía que entrar. Y ahí no digo, sé que Dios nos busca. Dios sabe que tal vez a mí predicarme a alguien tenía ya tanta amargura y tristeza en mi corazón que creo que predicándome nadie iba a poder sanar eso. Pero Dios, que sí sabe, que sí conoce, allí me hizo devolver. Y yo hice como 4 intentos y decía como el chavo, sí entro, no entro. Pero yo dije, voy a entrar. Y lo voy a hacer en la primera fila. Y recuerdo que en ese entonces las iglesias tradicionales tenían bancas de madera como las que existían aquí antes, y la de enfrente tenía terciopelo, porque era especial para los invitados. Eso lo supe después. En ese entonces no lo sabía. Y yo voy a entrar. Pero eso sí, voy a entrar y me voy a hacer en la primera fila. Y el primero que me diga algo, le meto su madreada y punto. En Colombia, madreada es ser vulgar, insultarlo con vulgaridades. Y me senté, me entré y me senté. Y yo solo esperaba que alguien viniera y me sacara o me dijera algo para... Usted sabe la voz que tengo, ¿no? Y más joven, creo que hubiera sido un poquito más. Yo me hubiera hecho escuchar ahí, te lo aseguro. Y recuerdo tanto, yo estaba sentado ahí. Y empezó, terminó la alabanza, hicieron los anuncios, y dieron el tiempo de la ofrenda, y luego subió el predicador, y él empezó a hablar. Y empezó a hablar del vacío que mucha gente puede tener en su corazón, y que el único que puede llenar ese vacío se llama Cristo. Y empezó a hablar del amor de Dios. Y cada vez que ese hombre hablaba, yo decía, me está hablando a mí. ¿Quién sabía que yo iba? Alguien sabía que yo iba a venir, y yo miraba a todos. Pero era tonto pensar eso porque ni siquiera yo sabía que iba a entrar. Y yo decía, eso me lo está diciendo a mí, ¿por qué me mira a mí? Es a mí. Y tal vez usted muchas veces ha sentido así. No. Pero no es porque el predicador sepa su vida, sino porque el mensaje que Dios le da a ese predicador
tiene la vida de Dios, tiene el mensaje de Dios, y ese mensaje tiene el poder de transformar vidas. Pues este hombre sigue predicando y cuando yo me di cuenta, estaba llorando. Y yo decía, yo no lloré delante de nadie. Mi mamá me golpeaba muy fuertemente y yo le decía, ya se desahogó, ya terminó, le falta. Y yo me lloraba. Pero ese día estaba llorando. Y me sentía hasta ridículo porque yo decía, no quiero que nadie me vea llorar. Pero era tan fuerte eso, que no lo podía contener. Cuando este hombre termina, él dice, quiero orar. Y él llamó a las personas adelante. Y yo no sé ni cómo pasé, porque si usted me lo pregunta, conscientemente yo no iba a pasar. Conscientemente yo no iba a hacer eso. Pasé. Y recuerdo que por primera vez en mi vida recibí un abrazo de amor. Y eso me partió el corazón. Y me rompió mi argumento de ira, mi argumento de rencor, mi argumento de rabia. Rompió eso. Y eso, ese amor y ese abrazo de esa noche transformó mi vida. Y 34 años después, estoy aquí predicándoles a ustedes de ese mismo amor que puede cambiar su vida. De ese mismo amor que puede hacer una diferencia. De ese mismo amor que puede cambiar las circunstancias. Y le pido que me excusen si las lágrimas se me vienen, pero no es por que esté triste o deprimido, no. Se me amó con tanta gratitud. Porque yo no merecía nada. Del barrio donde yo me crié mataban al uno, mataban al otro, mataban de la esquina del otro lado. Y yo ya estaba caminando como por ese mismo camino. Pero Dios tenía un plan diferente. La palabra de Dios nos enseña que venir a la casa de Dios debe ser una alegría para cada uno de nosotros. Salmo 122:1. Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Para usted debe ser motivo de gozo. El mundo tiene todas las entretenciones habidas y por haber para que usted se entretenga. Pero en la iglesia usted no se va a entretener. En la iglesia usted va a exponerse a la verdad. Salmo 84 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Padre, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Entonces, la primera verdad incómoda de la que yo le hablo hoy es que usted, si es hijo de Dios, usted le es necesario congregarse. Si no lo es, también es necesario para que conozca la verdad de Cristo. Y su vida realmente sea transformada y usted sea sanado o sanada realmente de su agonía y de vivir una vida vacía y llevando una apariencia y una fachada. Dios es un Dios que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia de su vida, por difícil que sea. Tal vez antes la descendencia de mi abuela era la de esconder, pero tal vez hoy, tal vez esa misma descendencia Dios está levantando personas que son de mostrar. Y no demostrar por sus logros, sino mostrar por el amor de Cristo, por la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y que podamos hoy venir delante de nuestro Dios y decirle, Padre, ayúdame, dame la fuerza para congregarme, para ser parte, Señor, que podamos realmente con todo nuestro corazón poderte decir, Dios, con alegría, a tu casa iremos. Me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos, a la casa de Jehová iremos.
Hoy venimos delante de ti, Señor. Tal vez somos hombres limitados, pero en lo personal te amo, Señor. Tú sabes que lo que me has pedido te lo he dado, aunque me ha costado. Tú sabes que no tengo otra cosa en mi corazón que agradecimiento por haber extendido tu mano. Soy un ejemplo que congregarse hace la diferencia. Por el camino he conocido tanta gente que ha ido y venido, pero cuando veo su resultado, es el mismo. El resultado de vacío, de desesperación, de angustia, de culpa, de falta de amor, de falta de misericordia, de falta de compasión. El resultado es el mismo. Vidas destrozadas, hogares destruidos, familias desarticuladas. Pero durante esos 34 años, Señor, lo único que yo he visto es vida. Sobre mi vida, sobre mi familia. Si somos tu iglesia, el congregarnos no es opcional. Si somos tu iglesia, el congregarnos no es algo que sea a mi antojo o a mi elección. Tú estableciste una iglesia congregacional. El libro de los Hechos nos lo habla con claridad. La historia bíblica nos lo dice una y otra vez. La historia del mundo lo declara y lo proclama una y otra vez. Lo único que se opone a este régimen de maldad se llama la iglesia. Y muchos están trabajando para perseguirla, para tocarla, para callarla. Porque lo único que se pone contra el pensamiento liberal es la palabra de Dios. Porque lo único que rompe el hedonismo, el panteísmo, el politeísmo, es la palabra de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes una generación establecida en el poder de tu palabra. Queremos que nuestros hijos no cometan nuestros errores, pero no les enseñamos a vivir con Dios. Enséñanos, Dios, a vivir para ti. Tal vez nos hemos equivocado en el camino, hemos cometido errores, pero hoy es el día, Señor, en donde podemos venir y decirte: Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestros errores. Perdóname, Dios, por vivir para mí. Perdóname, Dios, por pensar que el congregarme era algo opcional. Perdóname, Señor, porque muchas veces mi corazón ha estado lejos de ti. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esa palabra quede escrita en los corazones, que podamos entender que nos quejamos de personas que son mentirosas, personas que son manipuladoras, sistemas religiosos abusivos, pero cuando encontramos tu verdad y tu palabra tampoco nos gusta, porque toca directamente con nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir en ti. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos, Dios eterno, a establecernos en las verdades que, aunque son incómodas, aunque parecen ser malas porque no le gustan a mi carne, son buenas y van siempre a llevarme a vivir una vida abundante.
Ayúdanos a aplicar los correctivos que necesitamos aplicar. Ayúdanos a ver con claridad las cosas que en nuestra vida estorban, Señor, y que nos alejan de ti. Ayúdanos, Dios eterno, a poder vivir en tu palabra y ser una evidencia de tu amor. Padre, yo te pido que hoy tú sanes a aquel que está herido. Yo te pido, Espíritu de Dios, que en este día tu presencia, tu palabra, Señor, traiga salud al corazón. Que tú puedas, Señor, aplacar la rebelión del corazón del hombre. Que realmente podamos venir diciéndote, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor. Enséñanos a caminar contigo. Que podamos ser fieles, Señor. Porque el que no sabe ser fiel con lo que ve, mucho menos va a ser fiel con lo que no ve. El que no puede ser fiel a Dios, no va a ser fiel a nadie. Enséñanos, Señor, a vivir en ti. Enséñanos a caminar contigo. Que podamos, Señor, establecernos en la verdad eterna. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los oyentes en este lugar, los oyentes a través de las redes sociales y a los que decidieron quedarse en casa. Yo te pido, Señor, que tu palabra y tu espíritu redarguya sus corazones. Que podamos levantarnos como una iglesia establecida en el principio real tuyo. Que podamos establecernos en una iglesia que predica a Cristo, vive a Cristo y camina con Cristo. Que podamos ser una iglesia que no nos dé lo que queramos, sino que nos dé lo que necesitamos. Yo te pido que bendigas a cada familia aquí representada, a los que nos ven a través de las redes sociales, a los que están en casa, Señor, yo te pido bendícelos. Que esta nueva semana que emprendemos sea en tu nombre, Señor, que tú seas guiándonos y ayudándonos y llevándonos bajo tu dirección. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir y a perseverar en ti. Sé tú obrando, Señor, en cada circunstancia. Ponemos esta semana en tus manos y te pedimos, Señor, que tu cuidado, que tu bienestar, Señor, nos acompañe. Que nos guardes de cada circunstancia y peligro, Señor. Esta semana se desplomó un edificio en Miami y murieron cientos de personas que solo dormían, confiados de que se iban a levantar al otro día. Guarda nuestra vida, Señor. Que podamos realmente ser un instrumento en tus manos, ese es el propósito. Que podamos decirle a esta ciudad que Jesucristo vive para la gloria de Dios Padre. Que nuestro Redentor vive. Que Él no murió ni quedó confinado en una tumba, sino que Él resucitó. Que ese poder de resurrección es el que tiene la capacidad de hacer una diferencia en cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que esta semana, si es tu soberana voluntad, caminemos en bien. Que el próximo miércoles nos encontremos aquí para interceder y orar. El próximo domingo estemos, Señor, juntos aquí adorando y exaltando tu nombre. Siguiéndonos y exponiéndonos a tu palabra, Señor. Para que traiga iluminación, para que traiga claridad, aún en medio del más simple, Señor. Cuídanos y guárdanos, Señor, y cuida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a todos aquellos que están en casa. Que podamos, Señor, ser una evidencia de tu perfecto, profundo e incambiable amor. Bendícenos a cada uno, Señor. Que podamos tener un resto de domingo en familia, dándote gracias. Comenzar una semana de tu mano, sabiendo que tú eres Dios. Te bendecimos y te proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a cada uno de ustedes que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que vengan con nosotros. Si está cerca de Omaha, Nebraska, Midtown, de los Estados Unidos, venga. Verdaderamente es un lugar fácil de encontrar, pero es difícil de olvidar. Dios les guarde.